Bueno, pues estamos ya listos para iniciar esta tercera sesión del seminario Política Económica de Donald Trump, que coordina el doctor Arturo Huerta, a nombre del doctor. Un servidor, Saúl Herrera Aguilar, va a moderar esta sesión y me permito presentar a los ponentes el día de hoy. Nos acompaña el doctor Enrique Dussel, quien es profesor investigador en nuestra facultad y conforme van participando voy a leer su currícula. También nos acompaña la doctora, la maestra Ilianova Sánchez Carvajal, que también pertenece al cuerpo docente de nuestra facultad, y finalmente la doctora Selene Jiménez Bautista, quien participa a través del Zoom, igual que el doctor Dussel, en esta sesión. Bueno, me permito dar la palabra primero al doctor Enrique Dussel, quien es egresado de la licenciatura y la maestría en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín. Es doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame. Es profesor de tiempo completo en el posgrado de la facultad y actualmente está a cargo de la coordinación del Centro de Estudios México-China, del CECHIMEX, y coordina también la red académica de América Latina y el Caribe sobre China. Es miembro del SNI y sus líneas de investigación corresponden a temas relacionados a organización industrial, desarrollo y relación entre América Latina y China. Entonces, sin más, doy la palabra al doctor Dussel para que pueda comenzar con su presentación y posteriormente continuaremos con la doctora Lilia, finalmente con la doctora eh, Selene. Adelante, doctor Dussel. Muchas gracias, Saúl. Solo para confirmar que contamos con 15, 20 minutos o con cuánto tiempo. Sí, 20 minutos más o menos. Bueno, Digo, está bien. considerando un espacio entre 15 y 20, pues para tener oportunidad de tener esta primera intervención y después la sesión de preguntas y respuestas. Muy Gracias. bien. Bueno, yo me atengo estrictamente al tiempo. Bueno, pues primero que todo, muy buenas tardes. Muchas gracias a Arturo Huerta, también a Saúl Herrera por la invitación y bueno, un placer estar con Selene Jiménez y con Lila Sánchez Carvajal en este seminario foro, ¿no? No tengo un PowerPoint, tenemos una cantidad de datos, gigas y gigas, les puedo asegurar, sobre temas vinculados a la discusión sobre la política económica de Trump y sus consecuencias, y cómo debiera responder México al respecto, ¿no? Yo quisiera iniciar buscando salir del cortoplacismo y de análisis de coyuntura que son complejos por no por no decir imposible de estar actualizado, ¿no? Es decir, pues ayer en la noche nos encontramos con otra orden ejecutiva, hoy en la mañana con nueva información, en fin, darle seguimiento a las múltiples órdenes ejecutivas desde el 20 de enero es misión imposible, docenas, si no es que cientos ya. Y entonces yo quisiera destacar la relevancia de contar con un marco conceptual e histórico para el análisis de lo que está sucediendo en Estados Unidos y en su relación con México y con la República Popular China, ¿no? De otra forma, de nuevo caemos en la descripcionitis, ¿no? En listados de temas y esto subió y esto bajó y esto volvió a bajar y volvió a subir. Los invito a revisar los bancos de datos del CECHIMEX, gigas y gigas de información a 10 dígitos del sistema armonizado y para cadenas globales de valor específicas, ¿no? Yo invitaría en este primer apartado a hacer uso de dos
al menos conceptos que me parecen relevantes, ¿no? El primer concepto es el concepto de nuevas relaciones triangulares, ¿no? No es de triángulos, no es de relaciones triangulares, sino que de nuevas relaciones triangulares, como veremos en un momento. Hemos trabajado en el Sechimex desde hace más de 10 años al respecto, es decir, no nos subimos a la coyuntura del 20 de enero del 2025 con certeza. Y el contexto, yo les diría, histórico, conceptual, es el siguiente. Estamos siendo testigos de una profundísima confrontación entre Estados Unidos. Va mucho más allá del comercio, de la alta tecnología, de semiconductores, autos eléctricos, como está de moda, ¿no? Y bueno, podríamos dormir a cualquiera sobre cualquiera de estos temas. Nótese el sarcasmo en contra de la coyuntura y de la descripcionitis, ¿no? Entonces, nuevas relaciones triangulares, desde hace al menos una década, profunda confrontación entre Estados Unidos y China a todos los niveles, ¿no? Además de autos eléctricos, semiconductores, alta tecnología, se trata de institutos Confucio, cultura, intercambio académico, turismo, consulados, y podría darles un largo listado para comprender la competencia sistémica desde una perspectiva política y económica en la que se encuentran enfrascados, y por cierto que nos va a sobrevivir Estados Unidos y China. Estados Unidos y China tienen sistemas políticos y sistemas económicos diferentes que hoy en día están compitiendo profundamente. ¿Por qué nuevas relaciones triangulares? Porque al menos desde hace 10 años nos encontramos entre que con el detalle que las dos principales economías del mundo, según el Fondo Monetario Internacional, medido en poder de compra, China ya es la principal economía desde 2016. Hay que empezar a actualizarnos al respecto, ¿no? Las dos principales economías se encuentran confrontadas y el reto para terceros países, México, Vietnam o Belice, o regiones, África, América Latina y el Caribe, entre otros, pues tendremos que tomar masivas decisiones en el corto, mediano y largo plazo sobre cientos de temas, ¿no? De la 6G a DeepSeek, a turismo, al comercio, etcétera, etcétera. Nuevas relaciones triangulares. Verán en mi portal, en el Sechimex, docenas de trabajos sobre cadenas globales de valor, autopartes, automotriz, electrónica, hilo textil, confección, con este enfoque. Primer concepto que invito a considerar y que me parece que es más actual que nunca. Segundo concepto que invito a considerar, el concepto en contra de todos estos shorings que hemos visto en los últimos años, ¿no? Onshoring, offshoring, ally-shoring, friend-shoring y por supuesto nearshoring, ¿no? Entonces, están muy de moda estos conceptos. En la mayoría de los casos me temo que los usuarios de estos conceptos pues no saben muy bien de qué están hablando, ¿no? Cuando uno pregunta de qué se trata el concepto, usualmente hacen referencia a la relocalización de procesos. Bueno, pues en México desde los 1960, primer decreto de la maquila en 1965, pues México se ha beneficiado, igual que Centroamérica y otros, de estos procesos de relocalización. Falso. Lo que estamos viviendo en los últimos 2 o 3 años es un proceso, y si nos sumamos a estos shorings, ¿no? Pues entonces yo invitaría al concepto de security shoring en tiempo y espacio. Es decir, desde 2022, Estados Unidos insiste en que el principal concepto en su relación con China
pero con terceros países, el principal concepto va a ser su seguridad nacional. Yo invito, hay varios documentos en mi portal al respecto, donde hago me parece que una comprensión de cómo la Casa Blanca, Biden, Janet Yellen, Jake Sullivan, y ni hablar desde desde el 20 de enero de 2025, el punto de referencia es la seguridad nacional de Estados Unidos. Es decir, la seguridad nacional de Estados Unidos es el concepto supremo por encima del libre comercio, de la innovación tecnológica, del propio TMEC y la Organización Mundial del Comercio, como veremos en un momento. Este es un cambio dramático, yo les diría, security shoring, y si ustedes revisan los decretos desde el 20 de enero, para México, para Canadá, para Estados Unidos, el de ayer en la tarde-noche con respecto a autopartes automotriz, todos inician con la seguridad nacional de Estados Unidos. Por ende, la cadena global autopartes automotriz es fundamental y vamos a tomar un grupo de medidas, ¿no? Es decir, el libre comercio, a diferencia de hace décadas, ya no es el principal concepto por parte de Estados Unidos. Security shoring desde 2022, no desde el 20 de enero del 2025. Esto ya inició con Janet Yellen y todo este grupo bajo la presidencia del presidente Biden, y ahí hay una enorme coincidencia entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano con el propio presidente Trump. Tercer tema al que quisiera hacer énfasis en este marco conceptual e histórico es que estamos siendo testigos, en fin, de un profundo cambio, una ruptura del orden mundial desde 2022, no desde el 20 de enero del 2025 o desde ayer en la tarde o noche, sino que desde 2022 con este security shoring estamos siendo testigos de cómo el fundador del orden mundial socioeconómico actual, con las instituciones de Bretton Woods desde 1944, el fundador dice, yo no me atengo a las reglas que yo impuse, ¿no? Particularmente preferencias comerciales de inversión, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, entre otros. Hoy, no sé si sea cierto, pero de nuevo es imposible darle seguimiento a las noticias. Hoy había una nueva noticia en donde, entre otras cosas, pareciera que Estados Unidos ya no va a apoyar o suspende, ¿no?, sus contribuciones a la Organización Mundial del Comercio. Bueno, pues es justamente una de las instituciones creadas desde 1944, ¿no? Entonces, Lighthizer en el Economist hace un par de semanas me parece que es de los pocos que busca encontrar una cierta estrategia ante estos múltiples decretos y órdenes ejecutivas de Estados Unidos, ¿no? El lema y la estrategia, si uno busca encontrar una estrategia en la política económica, pero y global de Trump, el lema es MAGA, ¿no? Make America Great Again. Misión imposible, ¿no? Se busca regresar al futuro, ¿no? Quisiéramos regresar a los 1950 o 60, donde Estados Unidos tenía una hegemonía. El detalle en el 2025 y de hace 10 años es esta confrontación, competencia entre Estados Unidos y China, y donde les recuerdo, ¿no? Acá verán en el portal del Sechimex, instituciones como la Australian Strategic Policy Institute en 2024 destaca que de 57 de 64 tecnologías críticas consideradas para el periodo 2019-2023, de 64,
de 64, 57 ya son lideradas por China, ¿no? Entonces, de lo que estamos siendo testigos, más allá de la moda de autos eléctricos y semiconductores, es que China ya está logrando cerrar brechas tecnológicas y de innovación, y en muchos casos ya es el líder en, según este instituto, 57 de 64 tecnologías críticas en la actualidad. Esto es algo absolutamente inédito. Fin del orden mundial, fin, por cierto, de la Organización Mundial del Comercio, ni hablar si su fundador le quita los recursos a la OMC, y por cierto, fin del TEMEC, se acabó el TEMEC, ¿no? Esto tiene enormes implicaciones, es decir, unilateralmente Estados Unidos decide, hay una nueva columna, no ahora como se negoció con Trump, no una columna A en donde los respectivos productos a 6 dígitos del sistema armonizado pagan un arancel si son regionales, una segunda columna si no son regionales, sino que hay ahora una tercera columna según las órdenes ejecutivas de Donald Trump. Se acabó el TEMEC como lo conocemos y el TELECAN desde 1994. Algunos breves temas de coyuntura, voy en 13, 14 minutos. Este, para comprender estas nuevas relaciones triangulares, los invito a considerar el siguiente escenario, ¿no? Con base en las matrices de insumo-producto, con Lesbia Pérez Santillán y otros colegas, el 7,5% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos son valor agregado chino, ¿no? Esto ha crecido del 0% en el 95 al 7,5% en el 2020. Con eso pareciéramos estarle dando la razón a Trump. México se convierte en una puerta trasera de las importaciones chinas. Pero 70% de las importaciones mexicanas las realizan empresas extranjeras. Es decir, ¿quiénes son los principales importadores de productos chinos? En el 2024, China rompió por primera vez la barrera del 20% de las importaciones mexicanas, que son chinas, ¿no? ¿Quiénes importan? Este 20% de las importaciones mexicanas son General Motors, Ford, Stellantis, IBM, General Electric, etcétera. No estoy diciendo mueran bien, mal, estoy simplemente señalando de una nueva relación triangular y una nueva organización industrial que se ha venido gestando en América del Norte desde hace 30 años, ¿no? Podemos buscar cambiar esto, ojo, no se va a hacer vía una orden ejecutiva lanzada ayer en la noche, etcétera, ¿no? Este, en fin, el fin de la Organización Mundial del Comercio, el fin del TEMEC, y yo simplemente destacaría que desde la perspectiva del concepto de nuevas relaciones triangulares, el reto para un país, y haciendo referencia a la pregunta específica política comercial de inversión, consecuencias de estas nuevas medidas, cómo debe responder México, pues yo destacaría desde una perspectiva latinoamericana y mexicana, debemos hacer frente, debemos tener una agenda estratégica con ambos, Estados Unidos y con China. No es Estados Unidos o China. Yo acá los invito a revisar. Podrán encontrar en el portal del Sechimex un reciente documento de diciembre del 2024 hacia una nueva agenda estratégica México-China, nuevas relaciones triangulares. No es Estados Unidos o China, sino que 35 páginas, 27 propuestas, ¿no? Termino simplemente destacando el enorme reto que implica entonces el término, la cancelación abrupta del TEMEC, ¿no?
Esto implica que México en el cortísimo plazo deberá hacer un esfuerzo de encontrar una nueva estrategia de desarrollo. Ya no podrá ser una estrategia de desarrollo con base en las importaciones temporales para su exportación. Es decir, México es el campeón mundial de importar miles de partes y componentes de Estados Unidos, sobre todo, pero también de Taiwán, Brasil, Alemania, China y otros países, para que al final el auto o el monitor o la computadora o el producto que fuera diga Made in Mexico, ¿no? Eso es lo que nos está planteando con este security shoring desde el 2022 Estados Unidos y duro y a la cabeza el presidente Trump, eso se acabó. ¿No? Lo que Estados Unidos y Trump está buscando grabar con un 25% para México y otro 25% para la cadena autopartes automotriz es todo el valor agregado que no es estadounidense, no regional de América del Norte. Entonces, el contar con 14 TLCs con 52 países, hoy, como decían por ahí, hoy no es un beneficio, sino que nos va a costar enormemente, ¿no? Eh, Destacaría, es importante no olvidarnos de la República Popular China. Pareciera que damos por sentado que ahí está y van a aguantar manotazos, dichos y diretes de presidentes en el sexenio pasado, en el sexenio actual, etcétera. De nuevo, los principales importadores de productos chinos son empresas extranjeras. Estrictamente en la cadena autopartes automotriz, hemos realizado algunos recientes estudios. Sorpresa, si más del 20% de los nuevos autos vendidos en México son importados y fabricados en China, General Motors, Ford y Stellantis realizan el 60% de esas inversiones. ¡Sorpresa! Las ventas de autos fabricadas en China y vendidas en México no son empresas chinas, son sobre todo empresas estadounidenses. Bienvenidas a una compleja, profunda y añeja organización industrial que de un plumazo desde hace un par de semanas nos están diciendo se acabó, ¿no? Lo dejo ahí. Muchas gracias. 20 minutos. Ok. Muchas gracias, doctor, por apegarse el tiempo y por la valiosa participación. Vamos a dar la palabra ahora a la maestra Lilia Elanova Sánchez Carvajal. Ella es licenciada y maestra en economía por la UNAM, y se ha desempeñado en labores académicas en instituciones públicas y privadas, eh, con un enfoque particular sobre investigación en temas relacionados a políticas públicas y o áreas de investigación, perdón, en economía internacional. Eh, Como parte de nuestro cuerpo docente, pues ahora se especializa en el área de América del Norte. Le doy la palabra a la maestra Ilia Lenova. Muchas gracias. ¿Ahí se escuchará bien? ¿Sí? ¿El micrófono todo perfecto? Ok. Creo que se escucha igual. Ah, no, sí se escucha más fuerte. Bueno, pues buenas tardes. Los saludo con gusto a todos y todas los que están acá y pues los que nos acompañan en el espacio virtual. Por supuesto, agradezco el espacio, la invitación al doctor Arturo Huerta y también agradezco y saludo con gusto con quienes comparto el espacio, el maestro Saúl, el doctor Dussel y la doctora Selene. En este diálogo, pues estamos abordando temas relevantes, infinitamente relevantes para nuestro país, como la política económica del país más cercano a nosotros, Estados Unidos, y principalmente con la llegada de Donald Trump.
Para dar pie al tema central, me gustaría también referirme a algunos elementos generales, es decir, algunos elementos estructurales que son necesarios pues, para establecer la relación entre México y Estados Unidos. Primero, me gustaría abordar que Estados Unidos es el líder indiscutible de nuestra región, de América en general, y del mundo, por lo que ha tenido mucha influencia en muchos países y regiones, por la buena o por la mala, y México con su proximidad geográfica pues no ha sido la excepción. Su influencia ya documentada llegó incluso a la imposición sobre la composición de gobiernos en países múltiples, entre ellos Argentina, Chile, y ha ofrecido el beneplácito de quien llega al poder en nuestro país, por ejemplo, cuando pues llegan ciertos presidentes, ejemplo Salinas. La influencia también es clara en aspectos culturales y sociales, donde se pregona la democracia y la libertad como valores últimos, el American Way of Life, en donde todo lo que no se le parezca es desechado sin juicio, todo lo distinto a lo que no sea ello está mal. Es creador, además, y líder de las organizaciones que comandaron la globalización, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OMC, que delimitaron las políticas económicas de los países para sumarse al multilateralismo y la interconexión. Sin embargo, en este momento, nuestro país y el mundo se encuentran frente a procesos de cambio. Un modelo económico agotado, ya con bastantes décadas de su inicio, una confrontación sistémica, como ha mencionado el doctor Dussel, entre potencias, crisis de liderazgo y hegemonía no solo de Estados Unidos, sino también de sus instituciones, las cuales se encuentran deterioradas y rebasadas. Por ejemplo, la inoperante OMC que comentó el doctor Dulce también se encuentra ahorita inoperante para resolver controversias, puesto que desde el 2020 ya no tiene miembros en el órgano de apelación y fue a causa de Estados Unidos mismo quien es el que ha impedido que se seleccionen nuevos miembros. Este país definió su estructura institucional y jurídica y ahora la está entorpeciendo principalmente desde la llegada de Trump. No es la primera vez que Estados Unidos ha sido retado, pero ahora ha sido retado con muchísimo mayor fuerza. En la etapa de consolidación de su hegemonía absoluta, en la década de los 1990, se gestaban en contra del marco multilateral y a la sombra del discurso de diplomacia y cooperación, acuerdos regionales para hacer frente a la creciente competencia, por ejemplo Europa, que unió esfuerzos de integración para poder competir con él, y avanzaron otros más acuerdos regionales. Este proceso derivó justo en la consolidación de nuestra región, es decir, América del Norte. Todos estos elementos heredaron un mundo configurado en torno a la integración regional y global avanzada entre países que se expresan una interconexión compleja y diversa de regiones, industrias, empresas y segmentos productivos. México, en esta coyuntura, se ha posicionado rápidamente, primero en un muy corto plazo, como el principal socio comercial de Estados Unidos, que rebasamos el año pasado, y al parecer su aliado próximo para hacer frente a la competencia, cuando se habló del nearshoring, como dijo el doctor, y su posición estratégica para la relocalización de procesos y productos, que abrió una mini oportunidad. Y luego de pronto aparecemos como el enemigo que ha desindustrializado a Estados Unidos y el culpable de la crisis multifacética. Según se ha anunciado varias veces, desde el primer periodo de Trump, el tratado les hizo perder empleos, industria, competitividad interna, tanto que ahora se ha aludido justo a la seguridad nacional. El enemigo no solo es México, los enemigos para la imposición de aranceles son todos, Europa, Asia, América Latina e incluso Canadá, con el cual la relación había sido más simétrica y amable al menos. En cualquier escenario, México como enemigo o México como aliado en la guerra latente, nuestro país tiene que tomar las riendas para establecer nuevas formas de hacer las cosas. Coincido totalmente en que hay retos, es que es complejo, pero también coincido en que hay una necesidad de hacerlo. La continuidad se ha roto. La relación de México y Estados Unidos ha sido subordinada y de dependencia, en detrimento, por supuesto, de nuestro país. Estas características se tienen desde antes del Telecán. El Telecán institucionalizó la dependencia con nuevas directrices, por ejemplo, el libre comercio y la liberalización. Y Estados Unidos no solo es nuestro principal cliente, sino que casi el único, y además era el principal proveedor hasta la sigilosa y abrumadora entrada de China a la relación. No podemos dejar de lado, además, que aunque China provee principalmente insumos a nuestro país para la industria maquiladora y manufacturera, hay sectores, como el de granos básicos, en el que México depende agudamente de la proveeduría de Estados Unidos. Por lo antes descrito, México se encuentra en una posición vulnerable, además en este momento de extrema incertidumbre.
No se sabe si se pondrán aranceles, si se protegerán los bienes bajo el auspicio de las reglas de origen del TEMEC, si es que se podrían evitar dobles aranceles por los bienes que cruzan varias veces. Es decir, no solo no está claro si se van a imponer aranceles, sino que no está claro cómo se van a poner esos aranceles en términos operativos. Frente a cambios tan abruptos como el posible fin del libre comercio, del que México se valió para delimitar su modelo de crecimiento y orientarlo al exterior y hacer de las exportaciones y la inversión extranjera directa sus bases para el crecimiento, ahora debe, insisto, repensar en una nueva forma de hacer las cosas. Las recomendaciones pueden quedar cortas, sin embargo, se abre una posibilidad única para cambiar el patrón. No será sencillo, ni fácil, ni barato, pero se tiene que hacer algo. No hay opción para la omisión. Las estrategias, además, deben situarse sobre la base del contexto actual. Aunque se tengan muchas similitudes con el pasado y de pronto veamos vestigios de elementos que ya sucedieron, no es el mismo mundo de 1940, no es el mismo mundo de 1970 ni de los 2000. Es importante contemplarlas frente a un país, además, cuya crisis sistémica en Estados Unidos se va a evidenciar cada vez más. México, pues, necesita diversificar su mercado, lo hemos repetido, se ha dicho muchas veces, pero pues al final es lo que ha tocado recomendar. Fortalecer la estructura productiva interna, fomentar inversiones en otros bienes y servicios, procurar un núcleo de investigación y desarrollo y disminuir, por supuesto, la dependencia comercial, financiera, tecnológica que se tiene con Estados Unidos. Voltear a ver a los países emergentes y posicionarse con firmeza en la competencia global en un mundo de constante cambio y reorganización. Se termina ahora el libre comercio con impuestos, tal vez, pero no el comercio. Así que habrá empresas que se interesen en invertir en México por las condiciones amables que se gestaron durante la interconexión, por ejemplo, desde China. Pero es imprescindible, ahora sí, establecer requisitos de desempeño a la inversión, transferencia de tecnología, vinculación con proveedores locales, creación conjunta de centros de diseño e investigación, cobro justo de impuestos, pues entre otras. Cosas que me parecen plausibles porque tenemos ventajas adicionales a la simple localización, como pues el aumento de la productividad, ecosistemas industriales, infraestructura de interconexión en algunas regiones, como el Bajío, ahora los intentos que se están haciendo en el sur. Y además me parece relevante que México deba cooperar en espacios multilaterales para la imposición de reglas a la inversión extranjera directa, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, puesto que han sido las grandes ganadoras de la globalización sin derramar beneficios a las localidades en donde se sitúan. Trabajadores y trabajadoras de los países desarrollados y en desarrollo han visto mermada su calidad de vida y han sido excluidos de bienes y servicios básicos que deberían ser un derecho, es decir, la vivienda, educación o salud. Los países en general, desarrollados y en desarrollo, olvidaron a las regiones que no se conectaron a la globalización y perdieron la oportunidad de subsanar las pérdidas de empleo por esta. Aunado a ello, como en nuestro país, pues se protegió a los sectores que sí se conectaron, pero con políticas desarrollistas, como si las exportaciones e inversión generaran per se arrastre económico y beneficios para la localidad. Para ejemplificar todas estas diferencias, nos podemos referir a la concentración del ingreso y el fracaso sobre la eliminación de la pobreza. Según datos del Banco Mundial, el 44% de la población mundial subsiste con menos de $7 al día, que es el nivel de línea de pobreza de los países de ingreso mediano alto. Aunado a ello, y cosa que me parece infinitamente preocupante, el 10% más rico de la población se lleva actualmente el 52% de la renta mundial, mientras que la mitad más pobre obtiene solo el 7% del ingreso. Y en cuanto a las empresas en particular, este crecimiento y este aprovechamiento de las ventajas comparativas alrededor del mundo sin una vinculación con las localidades, las ha situado en niveles estratosféricos. Sus ganancias sí han sido estratosféricas y ellos sí son las grandes ganadoras de este proceso globalizador. Por ejemplo, si comparamos la capitalización de estas, es tan alta que Apple supera el 96% de los países con respecto a sus productos internos brutos. Solo 7 economías están por encima de esta empresa: Estados Unidos, China, Japón, Alemania, India, Reino Unido y Francia. Hay otras empresas que se comparan también con los países más grandes de acuerdo con su economía, como Saudi Aramco, Microsoft y Amazon, que estarían en el ranking de las 15 economías más importantes, junto con Italia, Brasil, Canadá y Rusia.
México, si es que se ponen a las empresas en el ranking de acuerdo con sus grados de capitalización y comparado con los productos internos brutos, sería la economía número 20 y estaría superada por todas las que dije y además Alphabet. Así que es imprescindible crear estrategias nacionales y globales para una distinta redistribución de los beneficios. En otro sentido, y muy importante, México debe atender problemas internos serios. Podemos indicar múltiples, pero solo citaré un par. La cooptación de la vida económica, política y social de nuestro país por el crimen organizado y las terribles consecuencias que de ello deriva. Y la extrema desigualdad que hace un campo de cultivo para las actividades ilícitas. También podría ser una oportunidad de vincular regiones históricamente olvidadas y no conectadas, como el sur. Así que, pues, delimitar qué debe hacerse en esta coyuntura puede quedar corto, puede ser bastante optimista, pero sin duda debe plantearse. Implica un reto porque es romper con la inercia de las políticas desarrollistas del último periodo y la dependencia crónica que tiene mucho más tiempo. Se abre la posibilidad de hacer cosas diferentes, en este caso por la obligatoriedad de acción frente a una crisis sistémica y frente a cambios de paradigma, pero puede hallarse una oportunidad. El proteccionismo no es nuevo, no es una herramienta a la que no se haya recurrido anteriormente para proteger de manera paralela las industrias, incluso en la etapa más aguda del discurso de libre comercio, pero era más discreto, había que buscarla en rincones, por ejemplo, cuando nos decían que había ciertas bacterias en los productos y no los dejaban pasar, o con todas las prácticas desleales que se hacían, o tratando de cambiar las leyes como se hicieron en el TEMEC para producir la industria del acero y la automotriz. Sin embargo, desde el primer mandato de Trump quedó claro que no se establecerá mediante prácticas ocultas, desleales, sino que se operará desde el quiebre de las instituciones, que eran el soporte jurídico e institucional del libre comercio, por ejemplo, su ataque al OMC desde que entró al poder en el 2017 y, por supuesto, la renegociación del Telecán. Al parecer, la intención es cambiar el paradigma, incluso con los altos costos que va a tener. En su primer mandato se encontró con trabas sistémicas relacionadas con la diseminación de la producción y la compleja red derivada de ella, con los intereses encontrados de las empresas líderes, las que encabezan y comandan las redes globales de producción, y con el marco jurídico e institucional. Ya atacó a los últimos dos, al Telecán, ahora Temec, al OMC. Ahora veremos una lucha entre los intereses de las empresas multinacionales y la intención de política para revertir el libre comercio. En conclusión, para México en este complejo momento de cambios hay un panorama difícil, con muchos retos, pero también con oportunidades para replantear no solo la relación con Estados Unidos, sino también la estructura interna del país y pues su inserción al espacio global. Muchas gracias. Gracias, maestra Ilianova. Bueno, ahora para dar continuidad al tema, daré la palabra a la doctora Selene Jiménez Bautista. Ella es licenciada, maestra y doctora en economía por la UNAM, por la FES Aragón. Eh, También se desempeña como profesora investigadora, perdón, en la Universidad Autónoma del Estado de México y sus temas de investigación tienen que ver con aspectos productivos, con relaciones comerciales y con un enfoque particular en las cuestiones de América del Norte, en los temas relacionados a las negociaciones y los acuerdos comerciales en la región. Y bueno, sin más, doy la palabra a la doctora. Si nos puede compartir su presentación, por favor. Adelante. Me parece que ya estoy compartiendo, no sé si se puede ver. Sí, ya se visualiza la presentación. Ok, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación al doctor Huerta y bueno, a nuestros compañeros, el doctor Enrique Dussel, la doctora Carvajal y bueno, el maestro Saúl que nos acompañan el día de hoy. Pues creo que el tema está muy ligado a todo lo que ya se ha comentado y bueno, yo creo que puedo abonar algunas pequeñas cuestiones que creo que vamos a llegar todos a las mismas conclusiones, ¿no? La primera que quisiera comentar es que las regulaciones y el marco legal
han sido parte de todo lo que implica comerciar internacionalmente durante lo que es la globalización. Desde que se instaura el régimen, ¿no? de Bretton Woods hasta nuestros días, pues siempre había habido instituciones que marcaban el cómo nos íbamos a mover, ¿no? En específico para América del Norte, pues lo que estaba vigente hasta, y bueno, y que se supone va a estar vigente hasta 2036, que aunque probablemente vaya a ser poco a poco inoperante, ¿no? Es el TEMEC, el tratado. Y dentro de este marco de regulaciones que hay, pues hay que recordar que no solamente son los aranceles aquellas medidas que nos van a impedir o que nos van a permitir generar algún tipo de limitación para el comercio, ¿no? También ya mencionaba por ahí la maestra Carvajal, existen las medidas fitosanitarias, ¿no? Que también nos van a limitar la forma en la que podemos justamente comerciar y los cupos y otro tipo de instrumentos, ¿no? Que se utilizan para este tipo de limitaciones. Por otro lado, también Si enciende su micrófono, por favor, doctora. No, no la escuchamos. disculpen, no sé si me escuchan. Sí, ya la escuchamos nuevamente, doctora. Puede continuar. Sí, disculpen, creo que no voy a poder proyectar. Resulta que en mi trabajo, que es en donde estoy ahorita, pues nos acabamos de quedar sin internet. Entonces, bueno, puedo continuar de esta manera. Creo que en gran medida podemos seguir hablando del tema, ¿vale? Bueno, Adelante. les estaba yo hablando acerca de que estas regulaciones, bueno, tienen otros instrumentos además de los aranceles y que es todo un marco el cual tenemos justamente para regular el comercio internacional y que en el caso de México esta política comercial ha estado totalmente desligada de lo que es la política industrial y la política de seguridad. Sin embargo, ¿no? Bueno, una vez que se da todo este programa venido desde la presidencia de los Estados Unidos para poder cambiar de paradigma en el que están operando, pues en este documento que fue el American First se ven tres grandes bloques de medidas, ¿no? En las cuales la política industrial, la política comercial y sobre todo su política de seguridad ya son realmente una, ¿no? El primer grupo que podríamos decir nosotros de medidas es lo que he llamado preparación interna, ¿no? En la cual están haciendo justamente lo que decía el doctor Tussels, ¿no? Preparar todo su marco legal, incluyendo justamente la de los tratados, para poder cambiar estas reglas del juego, ¿no? Incluso están generando un servicio de ingresos externos en el cual no solamente van a recaudar los aranceles, ¿no? Sino piensan cobrar efectivamente derechos y cualquier otro tipo de ingreso que provenga del comercio exterior. Y obviamente también están revisando sus leyes anti-dumping y compensatorias para poder colocar estos aranceles que son compensatorios, ¿no? Estos aranceles que bueno, cuando tienes algún sector que se está viendo vulnerado, puedes colocarle un arancel compensatorio, ¿no? Esto anteriormente, incluso dentro de sus mismas leyes, no estaba totalmente considerado o para algunos sectores. Lo están tratando de hacer general para que evidentemente, ¿no? Todos los productos que ellos consideren peligrosos puedan tener este tipo de medidas. Incluso, ¿no? Algo que están colocando es que también van a dejar de estar exentos los famosos minimis, ¿no? Los minimis que son las porciones pequeñas que ingresas de productos, ¿no? Y que por su valor, que ahorita, bueno, dependiendo del producto estaban establecidos diferente, ¿no? Dependiendo del valor, pues podías pasarlos totalmente exentos porque no representaban lo que ibas a pagar, ¿no? Un gasto considerable a todo lo que era administrarlos, ¿no? La administración era más caro que lo que ibas justamente a pagar por impuestos de estas medidas. Pues también las van a eliminar, ¿no? Entonces, efectivamente,
como ya lo mencionaron los dos ponentes anteriores, estamos ante una completa, ¿no? Una completa reconfiguración de su marco legal que incluye todo aquello que hicieron fuera del país, ¿no? Todos los tratados que tenían. Y por otro lado, están implantando una cacería por países, ¿no? Es decir, van a buscar en todos los lugares con los cuales comercian si ha habido algún tipo de medidas que a ellos no les conviene, ¿no? En efecto, prácticas desleales, si están recibiendo sus empresas, ¿no? Las empresas de Estados Unidos llegan a algún lugar y reciben algún tipo de discriminación, también van a ser penadas, ¿no? Incluso algo que es invasivo, ¿no? A la soberanía económica de los países, pues van a revisar cómo manejan sus tipos de cambio, de manera que puedan incluso, ¿no? Detectar a aquellos que estén haciendo algún tipo de movimiento en el tipo de cambio para fortalecer sus exportaciones. Entonces, ellas también van a estar bajo la lupa de estos ejercicios de revisión. Todos los tratados, ¿no? Incluso los que tienen con otros países, e incluso algo que me llama mucho la atención, que bueno, es parte de lo que quieren hacer exclusivo todas sus medidas de política, es que van a revisar a las empresas extranjeras a los cuales su gobierno les compra, ¿no? Y entonces van a ver si en estas empresas existe algún tipo de subsidio de sus países sede, de tal forma que quieren preservar las compras gubernamentales exclusivamente como un factor de fomento a su propia industria, ¿no? No hacia las empresas extranjeras. Entonces, vean que en realidad estamos viendo que están tratando prácticamente de romper todas las posibilidades de que los otros países puedan beneficiarse de las relaciones con Estados Unidos. Y ni hablar, obviamente, de China, ¿no? Que hasta le dedicaron una sección específica para todas las medidas que van a tomar contra de ellos. Ahora bien, hay 3 países que dentro de toda esta política comercial, industrial y seguridad, que ya es prácticamente una sola en Estados Unidos, están señalados por las cuestiones de la migración y el flujo de fentanilo, ¿no? Y estos 3 países son, obviamente, Canadá, México y China. Ante esta situación, están justamente viendo también qué importaciones, ¿no? Que entran por la industria, que son necesarias para la industria, constituyen una amenaza para su seguridad y, bueno, van a tratar de evitar esas importaciones y lo que están tratando de hacer es que ya se produzcan dentro de lo que es su territorio o bien dentro de lo que llamamos la lista de países de interés, ¿no? Que son países que ellos consideran que están dentro de sus mismos intereses, ¿no? Ese es el verdadero, la zona que ellos consideran segura, que hablaba el doctor Dussel sobre el security shoring, ¿no? Pues efectivamente es esta región, ¿no? Esta zona que abarca varios países en los cuales ellos consideran que estos países sí favorecen sus intereses y están en alineación con Estados Unidos. Y es ahí en donde permiten que se pueda todavía instalar algún tipo de industria de Estados Unidos. Evidentemente, ¿no? En esta lista de países van a producir lo que ellos consideran que pueden enviar. Pero ojo, no van a aceptar, ¿no? Bajo ninguna medida que estos países lleguen a importarles o que generen, ¿no? Algún tipo de amenaza. Evidentemente, México, Canadá y China no están todavía dentro de esos países de interés, a pesar de que estamos muy legados, ¿no? Y es porque, bueno, ya se ha visto claramente que en el caso de México ya tenemos una relación importante con China, ¿no? Aunque no haya sido formalizada por medio de un tratado, esta relación ya existe a través justamente de las cadenas globales de valor y sus procesos de compra. Entonces, estamos ya fuera de la gracia de nuestro vecino del norte. Y dentro de las cosas que sí están viendo como nuevas, ¿no? Primeramente es que necesitan seguir buscando mercados
para sus sectores de exportación. Y en estos sectores de exportación ya no nos referimos tanto a la industria, porque esa la están limitando a su lista de países que constituyen su security shoring, ¿no? Sino a los productos que pertenecen al sector agropecuario. Todos sus granos, sus carnes y evidentemente sus frutas requieren de mercados y curiosamente ahí sí están buscando una nueva línea, ¿no?, de países a los cuales puedan justamente enviar sus productos y va a ser a través de acuerdos bilaterales, dado que la multilateral, ¿no?, hace bastantes años ya que está fuera del foco y bueno, es lo que mencionan por ahí, ¿no?, la antesala ya de la desaparición y de la inoperante OMC. También, bueno, hay una revisión de cómo, ¿no?, van a limitar justamente su tecnología. Es decir, no piensan exportar su tecnología, ¿no? Si quieren algún tratado de estos en donde vayan a colocar sus productos, no va a ser cuestión de tecnología. Van a controlar la exportación de esta para evitar la copia, ¿no? La copia y en específico pues se refieren a que no vaya para la tecnología que ellos desarrollan hacia China. Y también van a impedir que se utilicen los medios de telecomunicaciones que ellos han desarrollado. Cabe señalar que esto representa un grave peligro para la economía de muchos países, ¿no? Sobre todo para México, para América Latina, que dependemos en gran medida de la tecnología que ellos producen o que las telecomunicaciones que también utilizamos varias de sus redes. Sin embargo, al país al que realmente querían llegar, que es China, pues esto realmente no les ha afectado del todo, porque pues China está desarrollando desde hace bastantes años ya su propia tecnología, ¿no? Si Estados Unidos no se las comparte, pues desafortunadamente para Estados Unidos, China ya puede ser independiente en esa parte. No es el caso de México, ¿no? Entonces, si podemos ver a grandes rasgos cuáles son estas directrices que tiene ahora Estados Unidos, pues es muy sencillo, ¿no? Es una economía ya que se está volviendo cerrada, que bien lo decía nuestra compañera, cerrado no significa que no haya comercio, ¿no? Cerrado significa que hay que pagar mucho por hacer esas transacciones y que el costo está ligado, ¿no?, a alguna medida que ellos tienen de fomento, ¿no? Están volteando claramente a una industria totalmente protegida y para ello van a eliminar todas las restricciones legales que tengan al respecto. También, ¿no?, van a limitar su exportación de tecnología y telecomunicaciones. Es decir, que si en todos estos años que estuvo abierta esa puerta, los países no lograron una transferencia tecnológica, con esta restricción va a ser aún mucho más difícil. ¿Qué esperan de los países? Bueno, al contrario, esperan que todos los demás países que vayan a comerciar con ellos sí vayan a tener esta parte de la libertad, ¿no?, de que no van a colocar aranceles, no van a poner subsidios, van a dejar que el tipo de cambio esté totalmente libre y van a dejar que las empresas entren en total libertad a sus mercados, ¿no?, a través de la inversión, si es que ellos así lo desean, ¿no? Y eso sí, quieren que tengamos un mercado para sus productos agropecuarios, que además se les detenga la migración y también las drogas hacia el país. Como podemos ver, es una política nada amable, ¿no?, bastante restringida y que en el caso de México, China y Canadá estamos totalmente fichados como parte del problema, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con México? Para México esta situación es terrible, puesto que dependemos en ellos en varios aspectos, ¿no? La inversión extranjera directa, es el mercado de nuestras exportaciones, también gran parte de nuestras importaciones proviene de ahí, ¿no? Y la otra gran parte, pues, de Asia, ¿no?, de China, y somos el paso por donde están todos los migrantes que vienen de América. Y por último, ¿no?, si nosotros pudiéramos ver la distribución de los cárteles de la droga, pues también sabemos que están principalmente fijados en la zona norte, porque el principal mercado pues sigue siendo Estados Unidos, ¿no? Entonces, la situación para México en ese sentido es totalmente adversa. ¿Qué podríamos decir en cuestión de lo que probablemente suceda, dado que
cada día hay una nueva noticia, ¿no? Yo lo que podría decir al respecto es que una vez que este ajuste empiece, ¿no? Estados Unidos va a tener una, digamos, una discusión interna, ¿no? En cómo estas medidas que se están tomando van a afectar a la inflación, por lo tanto a los consumidores, y por otro lado, ¿no? Los costos de los insumos que llega justamente hacia las empresas. Y esto probablemente, ¿no? Probablemente lo lleve a moderar o a tener todavía este contacto comercial con, obviamente, un costo más elevado, pero debido a la configuración productiva, esto es probable que vaya a ser más amable de lo que pensamos en la actualidad, ¿no? O quizá no sea tan amable, pero va a seguir sucediendo. Lo que definitivamente no podemos esperar que se modifique es la cuestión de su seguridad, ¿no? Y entonces, ¿qué implica aquí su seguridad? Pues que no va a haber transferencia tecnológica, no va a haber uso de sus comunicaciones, hay que detener la migración, hay que detener a los cárteles, ¿no? Y por otro lado, esto es tan solo para entrar dentro de su cinturón de security shoring, ¿no? En el cual pudiéramos quizás recibir algo de inversión extranjera. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, esto lo han dicho y lo hemos dicho por años y por años, ¿no? México, en lugar de seguir esta política de no hay mejor política industrial que la que no se hace, era momento desde hace mucho tiempo, ¿no? De iniciar justamente una industria nacional. Retomar la política económica activa y buscar nuevos mercados. Entre los nuevos mercados, pues es el mercado interno y otros socios, ¿no? Quizá ahora sí escuchar las medidas de los cepalinos, de buscar socios entre economías que sean iguales a nosotros. Y pues hay dos sectores que creo que vale la pena priorizar, ¿no? Que es el agropecuario, la industrial y evidentemente dentro de la industria desarrollar tecnología y comunicaciones propias, porque es un hecho, ¿no? Que prácticamente estamos fuera de esa posibilidad de transferencia tecnológica. Ahora bien, el grave problema de nuestro país, pues es justamente que no cuenta con los recursos necesarios en cuestión de financiamiento para esto, ¿no? Hay que hacer una reconfiguración del país, de las finanzas públicas, de nuestras fuentes de financiamiento para poder llegar a hacer esto, que no es nada más la coyuntura, sino es la necesidad, básicamente porque el paradigma en el que estábamos operando se ha terminado, ¿no? También hay que cooperar en migración, digo, y esto sí es una cooperación que no solamente es con Estados Unidos, sino con todos los demás países, porque hay que recordar que la migración, ¿no? Pues tiene sus orígenes en la violencia y en la pobreza, y esos son problemas que están en prácticamente todo el mundo. Y algo que se debió de haber hecho desde hace muchísimo tiempo, y no nada más ahorita que nos han cortado el comercio por esto, ¿no? Que es combatir el crimen organizado. Digo, basta ver las estadísticas de cómo está la violencia y las desapariciones dentro de nuestro país para saber que esto ni siquiera es un problema hacia afuera, no es un problema hacia afuera hacia adentro, perdón, que cada vez está creciendo más. Y bueno, creo que por mi parte sería todo y pues sí, como lo dije, son varias conclusiones muy parecidas a las que ya nos habían dado nuestros compañeros. Muchas gracias. Gracias, doctora Selene. Bueno, a modo de preparación para la sesión de preguntas y respuestas, creo que hemos escuchado puntos de convergencia interesantes en en las tres intervenciones, desde la cuestión de la seguridad, del aspecto de la prioridad de la seguridad y las relaciones económicas, políticas y bueno, digamos, cuestiones de geoeconomía que plantea el doctor Dussel, los desafíos que implica este tipo de posiciones en Estados Unidos para México, la doctora Ilianova, con esta reflexión sobre hacia dónde debe ir el país, cuáles son los elementos que se deben fortalecer y que concuerda efectivamente con la doctora Selene, que explora no solamente la política
de aranceles punitivos, sino también otros aspectos que a lo mejor no estamos percibiendo, de herramientas que se están utilizando o se están buscando implementar más allá de la subida de los aranceles como una forma de hacer frente a la amenaza china o cualquier otro tipo de amenaza de seguridad con respecto a Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, tenemos preguntas. Quisiera primero dar una pregunta de las que están en el chat y una pregunta presencial para poder continuar con la sesión. Entonces, me permito leer la primera pregunta de José Arnoldo Hernández. Él pregunta, no especifica para quién, si alguno de los ponentes quisiera dar respuesta. ¿Cómo ven los efectos económicos consecuentes que acontecerán en nuestro país? Esa es la primera pregunta. Del panel, ¿quién quisiera contestarla? Bueno, adelante. Muchas gracias. Bueno, esta reestructuración tanto en Estados Unidos como en México va a ser complicada. No se augura un cambio con efectos positivos de corto plazo, va a ser compleja porque se está reestructurando el sistema. Entonces, los efectos económicos consecuentes, pues sí, puede ser caída del empleo, por supuesto, disminución de la producción, disminución del crecimiento económico, como ya lo hemos visto, depreciación del peso, de pronto apreciación del peso, porque pues es una relación paralela entre que a México le afectan las noticias, pero Estados Unidos también está mermado. Entonces, claro que no va a ser un proceso sencillo y no se augura pues buenas noticias en el corto plazo, ni por el modelo, ni por el momento en el que estamos, es decir, un modelo económico ya agotado que ya tenía pues estos rasgos de agotamiento en diversos sentidos. La pandemia pues agudizó muchísimo más lo que ya estaba presente, y en otro sentido por la reestructuración. La reestructuración pues será dolorosa, tanto para México como para Estados Unidos como para el mundo. Quisiera participar con respecto a esta pregunta, doctor Dussel, doctora Selene. Mira, Bueno, bueno, adelante, Selena, y yo sigo. perdón. Sí, nada más quisiera agregar que en efecto, en Estados Unidos y en México ya se están viendo justamente los efectos respecto a la inflación, ¿no? Y hay que recordar también por ahí que en general, si analizamos esto desde algo muy sencillo como el excedente del consumidor y el productor, pues hay que saber que el consumidor a la larga también vamos a tener ya diversas cuestiones de escasez en algunos bienes o en algunas cosas, ¿no? Yo lo que veo a largo plazo de respecto a esto es que pues nos vamos a ir aumentando las brechas, ¿no? En cuestión de el acceso a la tecnología, porque evidentemente esta falta de transferencia tecnológica a largo plazo nos va a generar, ¿no? Que lo que nosotros vamos a tener como consumidores va a ser de menor avance que lo que puedan tener los países en donde sí se está generando investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, esto lo agregaría a lo que ya dijo la maestra, que en efecto el ajuste no va a ser padre y si no se toman las medidas adecuadas, a largo plazo esa brecha que también va implícita en cuestión de bienestar de la población va a ser mayor. Ok, muchas gracias, doctora Selene. Y bueno, continuamos con la discusión. Tenemos una participación aquí dentro del aula. Adelante. ¿Cuál es la propuesta, doctor Luces, en la nueva estrategia de desarrollo económico para México? ¿Puedo responder? Sí, adelante, doctor. Sí. A ver, digo, en aras de crear una discusión y tener claridad sobre los temas, ¿no? Yo creo que entre los ponentes hay coincidencias importantes, pero una diferencia muy sustantiva entre lo que me permití abordar y analizar con el resto es de que acá no hay largo plazo, no hay escenario de largo plazo, es más, ni siquiera de mediano plazo.
Lo que estamos hablando acá, yo así invitaría, en fin, a mis colegas, es de tener claridad de que estamos hablando de una abrupta ruptura. Se acabó el Tratado de Libre Comercio como lo conocemos. Entonces, hacer escenarios cuantitativos sobre la inflación, sobre el consumidor y el productor, me temo que tiene muy poco sentido, ¿no? Estamos hablando de un cambio cualitativo, de una gran transformación tipo Polanyi, tipo Gramsci, en donde la organización industrial actual, como la conocemos, no va a continuar funcionando. Teníamos un evento hace poco en Polanco con General Motors. Pongámonos en los zapatos del CEO, del director de General Motors, que viene exportando desde México desde hace 60 años y desde hoy nos están diciendo, bueno, desde hoy, desde el 3, desde ayer y con efecto desde el 3 de abril, tus exportaciones no tienen sentido. Van a pagar 25% por México, 25% por ser automotriz. Entonces, seguir lucubrando sobre escenarios de ceteris paribus no tiene sentido. Las medidas están profundamente diciendo a México, a Canadá, a China y a terceros países, las medidas del presidente Trump, estas órdenes ejecutivas, nos están diciendo esa organización industrial no va a continuar. ¿No? Entonces, hacer ahí escenarios en el corto plazo me parece que es bastante irresponsable en aras de no comprender de que ese modelo con base en importaciones temporales para su exportación, pues nos están diciendo duro y a la cabeza NO, no va a continuar, ¿no? Y en ese sentido, con respecto a la pregunta que hacía la persona que está físicamente ahí en el posgrado, la dimensión de la dificultad es enorme, porque se señaló acá en repetidas ocasiones, hay que diversificar el comercio exterior. Pero si México ha sido muy exitoso en la diversificación en los últimos 30 años, la participación de Estados Unidos en el comercio exterior ha caído dramáticamente, menor en las exportaciones, profundísima en las importaciones, sobre todo con Asia y con China. Pero 30 años más tarde nos dicen, ¿qué crees? Esa diversificación no fue la adecuada, pues ahora hay que diversificar el comercio exterior con el Vaticano, ¿no? Bueno, pues híjoles, pues a ver cómo nos va, ¿no? Probablemente no muy bien, ¿no? Entonces, en fin, estrategias con respecto a lo que nos está exigiendo Estados Unidos en el cortísimo plazo, 3 de abril, yo les diría, no existen, ¿no? El Plan México, que es una búsqueda de diversificación, no comprende esta nueva relación triangular y no comprende que requerimos, sí, una estrategia con Estados Unidos, que es en el cortísimo plazo, todos los días, pero también con China. Imagínense el siguiente escenario, y con eso termino, pero imagínense el escenario que no está ni siquiera contemplado en el Plan México y por las autoridades actuales. Imagínense el escenario en donde se busca sustituir importaciones, se dice en el Plan México, de Asia y de China. Y sorpresa, ¿quiénes creen que son las primeras empresas que levantan la mano y dicen, le entramos a la sustitución de importaciones de China? Las empresas chinas te dicen, vean trabajos que hemos hecho sobre el calzado con la CISEC durante más de 5 años, las empresas chinas están dispuestas a sustituir importaciones chinas poniendo una planta en León, o de autopartes, o de automotriz, etcétera. No estamos simplemente ni siquiera preparados para esa respuesta, porque pareciera ser que ya nos subimos al tren anti-chino copiando y pegando el security shoring. Gracias.
Muchas gracias. Vamos a dar el siguiente espacio para la pregunta de Patricia Palacios. Perdón, no, perdón. Sí, Patricia Palacios, que está viendo la pregunta anterior. Ella cuestiona lo siguiente: ¿qué tanto margen de maniobra tiene México para contrarrestar los embates de la política de Trump? También me gustaría preguntar qué les parece las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense en materia económica, eh, si en realidad están expresando una política de seguridad. No sé quién quiera. Ok, adelante. Bien, con respecto a la primera pregunta, ¿qué tanto espacio tiene México? No muchísimo. Dada la dependencia, dada estos problemas estructurales que hemos expuesto, no es mucho. Por eso es que me parecen relevantes estos espacios para plantear sugerencias que, insisto, se pueden quedar cortas, pueden ser optimistas, pero se necesita actuar, se necesitan establecer ciertos elementos en un mundo distinto, en un mundo complejo y con elementos contextuales totalmente distintos a los que hemos vivido. Así que, bueno, creo que el espacio es corto, por eso es que, pues de pronto no anuncian tampoco planes y dicen que hay 1, 2, 3, 4, 5, pero no se sabe bien a bien cuál, porque también pues está restringida esa posibilidad, aunque, bueno, pues no me parece correcto decir que no hay, ¿no? La otra decía que, ¿qué les parece las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense? Sí, claro, la seguridad fue el pretexto, la seguridad fue el pretexto para reindustrializarse y para lograr lo que necesitan, para establecer esta política industrial activa. Fue el pretexto, como fue el pretexto del fentanilo, que claro que es un problema gravísimo, pero no es ocasionado por México, es una red transnacional de crimen organizado. Así que fue el pretexto lo aseguraron bien y con ese pretexto, sobre la base de ese pretexto, pues están reestructurando. ¿Alguien más del panel, doctora Selene? Claro, sí, coincido en que el margen de maniobra es muy pequeño, incluso en otros espacios que hemos hablado un poco más sobre el Plan México, pues podemos ver que trata de complementar algunos aspectos de atracción, por ejemplo, de inversión extranjera directa, pero está en planes, ¿no? O sea, cuando la realidad ya nos superó, esa es la realidad, ¿no? La realidad ya nos cayó totalmente y estas medidas que lamentablemente se quedan cortas en presupuesto van a ser prácticamente imposibles de llevar a cabo, ¿no? Eso es por un lado. Y respecto a la seguridad, yo agregaría que sí, o sea, se están metiendo cuestiones de seguridad, ha sido parte de lo que Estados Unidos siempre ha hecho, pero hay que entender que más bien es una cuestión de seguridad económica, ¿no? Sabemos que pues, Estados Unidos es la potencia ya decadente, ¿no? Y ellos lo saben, y esta medida de seguridad es más bien asegurar su economía y no tanto la cuestión de la seguridad por cuestiones de violencia, ¿no? Sino más bien por cuestión de volver a fortalecer su economía, que es a fin de cuentas lo que dice el famoso MAGA, ¿no? Pero es también una misión difícil y cualquier pretexto es bueno para tomarlo. Lo llaman así, seguridad, ¿no? Y pensamos en cuestiones como de seguridad pública, violencia, narcotráfico y todo eso. Pero en realidad el fondo pues es su seguridad económica como país desarrollado. Es lo único que agregaría. Gracias. Gracias, doctor Dussel. Sí, yo invitaría a ser menos tímidos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el margen de, de, de maniobra? Bueno, pues parece que es lo que nos dicta todos los días Donald Trump, ¿no? Yo sugiero ser un poquito más innovadores y menos tímidos, ¿no? México tiene, es más, yo les diría, las constantes imposiciones, órdenes ejecutivas de Trump le exigen a México abrir todos los márgenes, ¿no? Si seguimos insistiendo en el T-MEC, si nos está diciendo desde el 20 de enero Donald Trump, el T-MEC voló.
y va a quedar del TEMEC lo que a mí me parezca, no lo que a ti, México, o a ti, Canadá, te parezca. No te cuento la relación con China, etcétera. Entonces, pues hay que ser en términos de nuevo de Polanyi, de Gramsci y de otros, hay que tener un poquito más de innovación y ser menos tímidos, ¿no? Seguir con la misma estrategia de desarrollo y, uy, no vayamos a pensar en China, no se nos vaya a enojar el señor Donald Trump. El señor Donald Trump nos está dando todos los días de golpes en la nariz y nos está diciendo, eso murió. No, no, pero es que fíjate que yo quiero acusarte ante el TEMEC, pues acúsame, y ante la OMC, pues murió, se canceló, adiós. No, pero es que fíjate, en fin, hay que ser un poquito menos tímido. Y ojo, security shoring, yo los invito a revisar los documentos en los últimos 2 años al respecto. Eh, Bajo el argumento de seguridad nacional, cualquier tema puede ser considerado como de seguridad nacional, ¿no? Hemos venido trabajando sobre la cadena global de valor del calzado. Imagínense el sarcasmo. Bueno, pues un calzado puede ser un tema de seguridad nacional, ¿no? Es decir, si al calzado le pongo un clavo que va a ser usado por el ejército en Estados Unidos, pues es un tema de seguridad nacional, con lo cual le pongo aranceles, no permito, tengo que producirlo en Estados Unidos, no importo desde México, etcétera, etcétera. Estamos ante el chantaje de Estados Unidos, ¿no? Y los conceptos de reciprocidad, de nación más nación nación preferida, etcétera, etcétera, volaron, se cancelaron, ¿no? Ojalá que tuviéramos conciencia de ello. De otra forma, vamos a estar bastante perdidos, ¿no? Muchas gracias, doctor Dussel. Y bueno, vamos a continuar. Ahora que se hablaba del tema de seguridad y del tema del enfoque particular de la política externa de Estados Unidos, de hecho, la sesión anterior hablábamos de la larga historia de medidas que el gobierno de Estados Unidos ha tomado de acuerdo pues, al ambiente, a las condiciones y al desarrollo de la economía mundial, ¿no? Y ese es un tema que va y viene, el tema del proteccionismo, de acuerdo a los intereses y a las necesidades de Estados Unidos, ha sido un tema que se ha tocado una y otra vez, ¿no? Por ejemplo, los primeros acuerdos recíprocos, digamos, en la era moderna, pues datan de los años 30, cuando Estados Unidos estaba inmerso en una crisis económica y el gobierno de Roosevelt implementó este tipo de políticas de reciprocidad, ¿no? Por dar un ejemplo. Luego ya en épocas más modernas, yo recuerdo, y lo mencioné la sesión anterior, ese artículo de Foreign Affairs del año 2011 de Hillary Clinton, donde plantea una política de pivote contra China. Y esa política tenía clara la intención de contener, después de 10 años de incorporación al OMC, el progreso de China o el incremento de la presencia económica de China en el mundo. Bueno, continuamos. Ya no quisiera participar más, darle la palabra a ustedes como escuchas. Aquí, ¿alguna otra pregunta? Perdón, dale. Bueno, yo tengo una duda, a quien guste. Más que todo porque, por ejemplo, retomo lo que dijo la profesora Lianova, la doctora, sobre las posibilidades de hacer algo distinto en bueno, en estas circunstancias. También retomo algo que dijo la doctora Selene sobre que Estados Unidos ha estado preparando el marco legal y ha estado modificando el marco legal, ¿no? En torno a. Y también, por ejemplo, hace 2 días, en la Facultad de Economía, aquí hubo una sesión de los BRICS, ¿no? Y de hecho, llamó mucho mi atención porque justamente mi papá me mandó una noticia que decía que la Facultad de Economía o la postura de la Facultad de Economía es que México tiene que acercarse a los BRICS. Sin embargo, también algo que me preocupa es que históricamente, la posición y la ubicación geográfica de México, pues es algo que no podemos desconocer o podemos desligar, ¿no? Es la relación que tenemos con nuestro vecino del norte.
Ok, mi duda va en torno a que, por ejemplo, ¿qué medidas bueno, más bien, qué medidas no arancelarias podríamos tomar para poder llevar a cabo una transición que sea progresiva para México? Porque efectivamente, por ejemplo, en Estados Unidos, hace unos días el vicepresidente comentó la posición que tiene de volver a un sistema económico tradicional, ¿no? Donde no hay fragmentación de las cadenas productivas. Entonces, bueno, es algo que me llama mucho la atención porque México, justamente, el sector automotriz, no es como que nosotros generemos eh, automóviles, sino que nosotros generamos cables de automóviles. Nosotros generamos todos estos bienes intermedios, no generamos productos finales. Y las políticas, justamente del Plan México, etcétera, no están encaminadas a generar como, bueno, de hecho no tenemos política industrial. Entonces, mi pregunta más que todo va encaminada en qué medidas arancelarias y no arancelarias, así como en materia jurídico y económico, puede tomar México para poder hacer frente al nuevo mundo que se nos va a presentar en un futuro. No solamente el que tenemos actual, sino que las perspectivas que nos dan es a un largo plazo, esto va a cambiar. Entonces, eso. A quien guste. Yo creo que comenzamos con la doctora Selene. Si quisiera tomar la pregunta, por favor. Claro, creo que el compañero acaba de preguntar básicamente lo que estaba programado, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Eh, pues creo que en medidas arancelarias y no arancelarias podríamos poner igual algún tipo de impuestos, colocar pues estas cuestiones fitosanitarias y todo este tipo de cosas, pero creo que no va por ahí si consideramos que realmente se está cambiando totalmente el paradigma. Primero que nada, sí también hay que adecuar nuestro marco legal, considerando que el tratado que teníamos quizá va a dejar de ser operante, ¿no? México tiene muchos tratados que involucran a 50 y tantos países, ¿no? Y en realidad el que más se utiliza, pues es el TEMEC, porque es con el que tenemos un comercio, ¿no? Porque aparte de todos los tratados, también tienen esta parte de cómo pasan las mercancías, ¿no? El cómo se hace el trabajo en las aduanas, ¿no? En ese sentido, todavía a nuestros días el TEMEC sigue justamente operando, ¿no? En la operatividad, quizá ya no tanto en el fondo de la integración económica, pero en la operatividad ahí sigue, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues digo, lamentablemente, si nos están marcando esta política de volver a hacer una economía protegida, quizá a nosotros también nos toca hacer una economía protegida, ¿no? Y en esa economía protegida está poner los aranceles, poner todas las medidas no arancelarias, adaptar nuestro marco jurídico para que esto sea de esa manera, ¿no? Y pues empezar a tratar de hacer todo lo que mencionamos, ¿no? Una política industrial, una prioridad hacia ciertos sectores, ¿no? Esa es una. La otra, híjoles, que digo, una vez roto el tratado, y creo que es a donde va realmente el doctor Dussel, es quitarnos de la mente que tenemos esta restricción siempre por estar con Estados Unidos, ¿no? Y empezar a buscar otros campos. Desde los neoestructuralistas hay esta visión que decían de tratar de hacer la integración con economías que sean iguales a nosotras. ¿Por qué? Porque al tener una relación más simétrica, puedes tener justamente un poder de negociación un poquito más igual que si realmente trabajas con una economía como Estados Unidos que va a ser totalmente impositiva y no te va a dejar margen de maniobra, ¿no? ¿Qué es lo que trata todavía de hacer Estados Unidos, ¿no? Pero si rompemos esta idea de que estamos totalmente ligados a ellos y que incluso algo que no hay que negar, ¿no? Las cadenas globales están integradas en todo el mundo, incluyendo a China. Y las principales o las primeras empresas que se volvieron así multinacionales históricamente, pues fueron las estadounidenses, ¿no? Entonces, si nosotros quizá tenemos la posibilidad de mantener algunas de esas empresas, ¿no? Y el tratado totalmente se rompe, pues quizá, ¿no? Tratar de hacer estos tratados ya de manera bilateral
con otros países iguales a nosotros, e incluso creo que es la propuesta que tiene aquí el profesor, ¿no? El TEMEC nos tenía una cláusula que era prohibitiva de hacer tratados con otras economías que no fueran de mercado. Entonces, una vez roto eso, se puede hacer esos tratados de cooperación con otros países, incluyendo justamente a China. Y podríamos buscar mucho hacia afuera, sin duda alguna, pero creo que esta es la propuesta que tiene Estados Unidos y que en su momento también hizo China, ¿no? El verdadero, la verdadera solución es tener que fortalecernos a nosotros como aparato productivo y a el mercado interno, ¿no? No hay otra. Y entonces, para eso se pueden imponer muchas cosas, pero en realidad es decidir hacia dónde quiere ir el país. Es lo que podría yo comentar al respecto. Muchas gracias, doctora Celere. ¿Alguien más del panel? Para la maestra. ¿Cuál es esa propuesta, Bueno, maestra, sobre las oportunidades de crecimiento para las industrias en México? Bien, pues la propuesta ya las han enunciado, ya la enunció la doctora Selene, es una política industrial activa, tal vez retomar la promesa que se tenía con las redes globales de producción y las cadenas globales de valor, ascender en ellas, tener mayor investigación, desarrollo, contenido tecnológico, valor agregado, contenido propio, pues proteger los sectores de una u otra forma para que sí puedan ascender, para que podamos tener de sectores con mayor valor agregado, vinculados con la comunidad, vinculados con otros sectores, proveedores locales y así apuntalar el crecimiento. O sea, es complejo, insisto, y parecería difícil, pero pues es la propuesta, ¿no? Que se tiene, es lo que se sugiere, pues una política industrial activa, como ya han también dicho los doctores. ¿puedo decir algo? Adelante, doctor. Sí, a ver, de nuevo, en aras de generar algún tipo de discusión, ¿no? Yo ahí digo, respeto mucho la opinión de Saúl, pero estoy profundamente en desacuerdo. A ver, plantear que Estados Unidos desde hace más de 10, 15 años con la señora Clinton y Obama estuvieran abordando el tema de la seguridad nacional, no me parece, Saúl, claro en cuanto a lo que estamos viviendo hoy en día en términos de ruptura de un cambio cualitativo. El CPTPP o el famoso TPAT definido por Obama desde hace más de 15 años no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día y desde hace 2 o 3 años estamos duro y a la cabeza desde Biden con Trump y me temo que con quien siga después de Trump, con el argumento, revisa Janet Yellen, Jake Sullivan, la Casa Blanca, ni hablar de los decretos o estas órdenes desde el 20 de enero. La seguridad nacional está afectando esto, por eso tomo estas medidas. 50 temas, fentanilo, autopartes, automotriz, Temec y lo que falte, ¿no? Yo te diría, esto no inició, no tiene nada que ver con Obama y la señora Clinton hace 15 años, ¿no? Y dos, bueno, pues implicaciones y con respecto a la pregunta, opciones, ¿no? Esto va mucho más allá de una política industrial activa. Este, lo que Trump está cuestionando es el modelo de crecimiento de México desde 1988. La industrialización orientada hacia las exportaciones ya no funciona.
Nos van a cobrar, vamos a estar negociando cada fin de semana nuevos aranceles, nos van a decir un día sí, un día no. Requerimos de una discusión mucho más cualitativa sobre el mercado doméstico interno, el consumo interno, su relevancia y ojo, vamos a vivir, les puedo asegurar, en el corto y mediano plazo periodos traumáticos, ¿no? Pero no tanto, porque me parece que muchos no tienen muy claro de la relevancia de este sector exportador en México. El sector de las IMEX, según el INEGI hasta el 2022, últimos datos, integran alrededor de 4 millones de empleos. Es mucho, pero no es tanto. Es decir, tenemos más de 50 millones de empleos de la PEA que no están vinculados a procesos de exportación. Entonces hay que de nuevo comprender con mayor detalle el reto, la dimensión del reto, y yo creo que México tiene enormes opciones. 2024 logramos el mayor coeficiente de inversión sobre el Producto Interno Bruto de hace décadas. Entonces hay un sector no exportador en México muy relevante al cual habrá que dedicarle mucho más tiempo, ¿no? Gracias. Doctora Selene. El micrófono. No, nada más prendí la cámara porque no los había visto desde hace rato, pero no, creo que acaba de comentar adecuado eso. Sí, en efecto, el sector no exportador está ahí presente y bueno, ¿qué es lo que llamamos justamente fortalecer parte del mercado interno, ¿no? Que lo ha mencionado la compañera y también su servidora. Ok. Quizá lo Bueno, único que podría decir es que hay algunas industrias en el sector manufacturero que no están tan ligadas a esos sectores que podrían generar, ¿no? O que incluso ya estaban tratando de escalar dentro de las cadenas globales de valor. Y en efecto, hay en México, por ejemplo, industria química, industria farmacéutica, que todavía no alcanzaba grandes niveles de exportación, pero que tenían gran potencial ya dentro de nuestro país, ¿no? Y empezarnos a centrar quizá en ese tipo de industrias. bueno, un poco por cuestiones de tiempo, vamos a tener que ir a la posición de cierre. Si se quedan preguntas, bueno, tenemos todavía algunas preguntas ahí en el chat. Igual si las podrían tomar los ponentes y pues tratar de considerarlas. Entonces vamos a dar un espacio para el cierre de esta sesión. eh, y bueno, las reflexiones finales, comenzando por la doctora Ileana. Y después continuamos con el doctor Dussel, finalmente la doctora Selene. Adelante. Bien, bueno, pues para cerrar, solo voy a hacer una reflexión general. Es verdad, estamos en un momento complejo, estamos en un momento de cambio, cambio de paradigma, reestructuración, y en esa reestructuración México también puede reestructurarse. Es complejo porque no hay nuevas, es una nueva forma, o sea, hay que hacer nuevas formas de hacer las cosas y estas nuevas formas de hacer las cosas tienen que ser sobre la base de romper la inercia de lo que llevamos ya hace bastante tiempo. Entonces no es sencillo, pero coincidimos, creo, en que es necesario. Es necesario establecer estas nuevas estrategias y es necesario replantearse. Tuvo que haberse replanteado en otro momento, pero no se hizo. Bueno, pues está bien ahora que se replantee en este momento de crisis, de coyuntura terrible, en la que no va a ser un camino sencillo, va a haber altos costos, pero puede ser beneficioso para México en el sentido de tener una posición muchísimo menos vulnerable frente a los vaivenes internacionales. Con eso ya cierro. Doctor Dussel, su reflexión final.
Sí, bueno, muchas gracias por el espacio. Creo que hay mucho camino andado. Creo que es importante partir de las experiencias que se han venido realizando en México en los últimos 20, 30, 40 años, ¿no? Plantear desde una perspectiva macro. Se requiere de una política industrial activa, se requiere de una política comercial activa. Yo les diría eso en el 2025 es poco funcional y es poco útil. Hay que ser mucho más concreto con base en lo que se ha logrado, dejar estos grandes conceptos de la geoestrategia, qué sé yo. Pues acá lo que estamos hablando es de la confrontación entre Estados Unidos y China. Entonces hay que hablar de las cosas como son y entender y dedicarse a estos temas y las implicaciones que tiene para México. Hay mucho camino andado. Yo los invito ahí a integrarse a lo que existe en la propia UNAM, en México y en otros países, ¿no? Muchas gracias, Saúl. Gracias, doctor. Su reflexión final, doctora Selene. Bueno, México, desde que ha sido una nación independiente, ¿no? Creo que ha tenido demasiada influencia del exterior, ¿no? Y se ha dejado manejar por otras partes. Y creo que eso deriva principalmente de que aún a nuestros días no contamos con un proyecto de nación, ¿no? Lamentablemente, para nuestro país, los proyectos de nación cambian cada cierto tiempo y creo que necesitamos, sí, una visión que nos lleve actualmente a revisar cuál es nuestro contexto actual y plantear nuestras metas a muy largo plazo, ¿no? Como en su momento lo hicieron las naciones asiáticas que mantuvieron incluso estas medidas por mucho tiempo y que la siguen consolidando independientemente de los vaivenes que pueda haber en las partes políticas, pues lo mismo debe de suceder aquí en México, ¿no? Si realmente queremos tener una nación fuerte a futuro, digo, porque ahorita no lo somos, ¿no? A futuro, tendríamos que haber hecho eso y tener que hacerlo, ¿no? Es un costo en el que debemos de incurrir y alinearnos, ¿no? Alinearnos hacia una visión que nos lleve en un futuro a una mejor nación. Y ojo, con todo lo que esto implica, ¿no? Pues fortalecer el mercado interior. Sí, yo sí estoy de acuerdo con una política industrial, pero obviamente es una política industrial que no va hacia adentro, ¿no? Sino que va dentro de un contexto ya de producción internacional. Y sostenerla, ¿no? Sostenerla independientemente de quienes vayan a estar dentro del gobierno, porque uno podría decir que en el gobierno de Biden, ¿no? Tuvimos un respiro y no es cierto, ¿no? Si revisamos la continuidad de los programas que hizo Donald Trump, no desaparecieron con Biden, ¿no? Continuaron, quizás la relación, el discurso fue diferente, pero la continuidad de los planes que ellos llevan ha seguido, ¿no? Y entonces eso es parte de lo que le hace falta a México, que es continuidad en sus decisiones y en su rumbo. Gracias. Bueno, muchas gracias por las reflexiones de nuestros tres participantes. Y bueno, doy gracias a los asistentes a este seminario, a la tercera sesión, y la invitación abierta para la cuarta sesión, que estará enfocado al tema de política monetaria y cambiaria y que se llevará a cabo el jueves 10 de abril del 2025 a la misma hora. Muchas gracias a todas y a todos. Buenas tardes, gracias. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.